Buenos días, queridos alumnos. Hoy día lunes 13 de julio del año 2020. Bueno, vamos a continuar con los estudios. Hemos tenido anteriormente que tratar el tema de los sistemas, sistema nervioso, sistema endocrino, coordinaciones de ambos sistemas. Hemos hablado de anomalías y enfermedades de los sistemas nervioso y endocrino. Ahora vamos a tratar lo que es la reproducción de los seres vivos. La reproducción, ¿qué cosa viene a ser la reproducción? La reproducción es el conjunto, es un proceso o conjunto de procesos que realizan los seres vivos con la finalidad de perpetuar la especie. Quiere decir que un individuo, un ser vivo, se reproduce para dejar descendencia y la especie permanezca. Para que la especie no desaparezca y se mantenga, es necesario que los seres vivos tengan que reproducirse. Si nosotros tenemos hijos, es para que nuestra descendencia permanezca. Queden hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. De esa forma, la especie no desaparece. La especie no se extingue. Hoy en día sabemos que hay distintos tipos de especies de animales y de plantas que se han extinguido porque debido a la intervención del ser humano no ha permitido que estas especies dejen descendencia, y al no dejar descendencia, estas especies han desaparecido. Hablo de plantas y animales. Hay una larga lista de especies de animales vertebrados que han desaparecido debido a la intervención del ser humano, que no han dejado que estas especies se reproduzcan. Como no han dejado que se reproduzcan, que dejen descendencia, entonces han ido disminuyendo, hasta que no quede ninguna. Muchas de estas especies a veces se han extinguido de manera natural debido a las catástrofes, como los dinosaurios, los animales prehistóricos. Pero otras especies han sido debido a la intervención del ser humano. Por eso, la reproducción es el proceso o conjunto de procesos que realizan los seres vivos con la finalidad de perpetuar la especie. Con la finalidad de perpetuar la especie y evitar que esta especie se extinga, desaparezca. Ahora bien, hay dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual. Vamos a hablar primero de la asexual. La reproducción asexual la realizan la mayoría de los invertebrados. Bueno, existen seres invertebrados más que los seres vertebrados, pero en cuanto a la reproducción asexual, estos se llevan en su mayoría en los invertebrados, en su mayoría. No digo que todos los invertebrados se reproducen asexualmente, sino en su mayoría lo realizan los invertebrados. Y también lo realizan las plantas. Las plantas, como seres vivos, también cumplen la función de reproducción y tienen también función de reproducción asexual y también cumplen la sexual. Vamos primero con la reproducción asexual en animales. Primero en seres unicelulares. ¿Qué son seres unicelulares? Estamos hablando de organismos vivos pequeños que no forman tejidos y que solamente son vistos por medio de un microscopio. Solamente un microscopio pueden observar este tipo de seres. Y estos tipos de seres unicelulares, las bacterias, los protozoarios, las arqueobacterias, o sea, células pequeños, tienen también su reproducción asexual. Cuando digo asexual, se está refiriendo a un tipo de reproducción donde no participa el otro progenitor. Es decir, una célula o un solo individuo puede dejar descendencia sin que participe el otro sexo, el sexo opuesto. Esa célula o ese individuo solo se puede multiplicar solito. Es como clonarse. Se puede clonar y dejar descendencia sin que participe otro, salvo que sean células sexuales. Pero en este tipo son seres unicelulares que tienen reproducción asexual. Ejemplo:
En seres unicelulares tenemos por bipartición. Quiere decir que una sola célula tiende a dividir su citoplasma. Primero su división es nuclear, luego se divide el citoplasma y luego que el citoplasma se divide ya quedan dos células. Célula madre, células hijas. Ese se llama por bipartición, cuando se parten en dos, se dividen en dos. Gemación es el otro proceso. Aquí tenemos una especie de protozoario u otro tipo de organismo donde a partir del núcleo brota una yema, pues se llama gemación, brota una yema. Esta yema se va saliendo del cuerpo hasta que sale y se independiza. Entonces, acá tenemos la otra reproducción que es por gemación, cuando de un individuo brota una yema hasta que salga y quede libre. Esto es en cuanto en los unicelulares. Estamos hablando de bacterias y de protozoarios. Ahora bien, si hablamos de animales, en animales hay gemación, que ya les acabo de explicar, fragmentación y partenogénesis. En gemación, como les he dicho, hay animales que ya son un poquito más grandes, más evolucionados y que también se multiplican o se reproducen por gemación. Por ejemplo, aquí ya no estamos hablando de una bacteria, tampoco estamos hablando de un protozoario. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las esponjas marinas. Las esponjas marinas tienen una reproducción por gemación, o sea, asexual, ¿no? Acá tenemos entonces, son poríferos. Los poríferos o las esponjas marinas tienen una reproducción asexual por gemación. También hay otro tipo de especies como los pólipos que también se reproducen por gemación. Los corales tienen este tipo de reproducción asexual, ¿no? Estos son animales marinos. La otra que es por fragmentación. Fragmentación ya se refiere a animales un poquito más evolucionados que tú los puedes partir en 2, en 3, en 4 y de eso pueden reproducirse. O sea, si yo agarro una planaria, un gusano plano, lo parto en 4, de esos 4 pedazos me salen 4 animales. Quiere decir que ellos se reconstruyen. Ese es en cuanto a fragmentación. Pero ojo, las planarias, su reproducción natural no es que tú los partas en 4 para que se reproduzcan, sino que ellos también tienen sus órganos sexuales. Son hermafroditas. Estos cumplen ambas reproducciones, sexual y asexual, igual que las estrellas de mar. Le arrancas un tentáculo y de ese tentáculo sale una estrella nueva. Pero ellos tienen reproducción sexual también, sino que tienen dos tipos, y uno de ellos es fragmentación. Cuando hablamos de partenogénesis, se escoge como ejemplo a las avispas o a las abejas. Las abejas tienen reproducción también sexual, puesto que la reina tiene que aparearse con los zánganos. Pero hay casos donde la reina no necesita aparearse y comienza a botar huevos, y de esos huevos ya salen el resto de insectos. Esto se llama por partenogénesis, ¿ya? El desarrollo de células sexuales femeninas que no son fecundadas. O sea, la abeja reina no necesita fecundar y comienza a botar células sexuales, a botar huevos. En el caso de las plantas, en los vegetales, hay otro tipo de reproducción asexual. Están los estolones, los tubérculos, los bulbos, los esquejes y los injertos. Cuando hablo de injerto, no me refiero a una banda delictiva a los injertos. Cuando se habla de injerto se refiere a una manera artificial, una forma artificial de reproducción. A ver, en los estolones, estos son tallos que crecen de forma horizontal, que crecen sobre el suelo, o sea, al ras del suelo, ¿ya? En algunos puntos del tallo se forman raíces que dan origen a nuevas plantas. O sea, como son tallos rastreros, en algunos de esos puntos chocan al suelo, forman raíces y generan nuevas plantas. Ejemplo, la fresa. La fresa tiene
reproducción asexual por estolones. Crecen al ras del suelo. Tenemos los tubérculos. La papa es un tubérculo. La yuca es otro tubérculo. El nabo es otro tubérculo. El camote son otros tubérculos. Los tubérculos son especies de plantas como raíces que crecen, que son comestibles. Ya los tubérculos vienen a ser tallos subterráneos, o sea, crecen debajo del subsuelo. Ya, estos de sustancias. Cada tubérculo posee una especie de yema de la que se pueden desarrollar nuevas plantas. Es decir, las papas tienen como unos ojitos. Esos ojitos que tienen las papas, de ahí brota una nueva planta. ¿Ya? De ahí puede brotar una nueva planta. Entonces no ha necesitado una fecundación, de ahí mismo brota. Eso es en cuanto a los tubérculos que crecen bajo tierra. Tenemos los bulbos. Un ejemplo de bulbo tenemos la cebolla. ¿Ya? Estas cebollas tienen unas hojas cargadas de reservas, ¿no? Estas también crecen bajo la tierra y tienen en su interior una yema de la que crecerán nuevas plantas en su interior de la cebolla. Los esquejes. Los esquejes son una especie de fecundación, de reproducción artificial. ¿Qué hacen con los esquejes? Cortan un pedazo, una rama de una planta, lo cortan, por ejemplo el geranio. Al geranio cortas un pedazo de la rama del geranio y lo plantas en la tierra y de ahí brotan raíces. Eso se llama por esquejes. Esqueje. El otro por injerto. El injerto ya es cuando agarran, por ejemplo, una especie de árbol, el limón. El limón real con el limón común. Cogen una rama de esa planta, lo cortan y lo injertan en otro árbol, en el tallo. Lo amarran, lo injertan, lo insertan ahí, lo plantan, cortan, lo ponen ahí, lo amarran, lo pegan y de esa manera va brotando otro tipo de fruto, una especie diferente, quizás más grande, ¿no? Por ejemplo, así como hay diferentes variedades de naranjas, hay tangelo que son injertos, variedades de maíz que también son injertos, hay maíces que son rojo y blanco, o sea, son injertos, hacen ese tipo de experimentos para que puedan brotar diferentes frutos, variedades de frutos. En el caso de la papa no, porque la papa naturalmente tenemos más de 2000 variedades de papa. Pero en los frutos, por ejemplo, ya llámese frutos carnosos como las manzanas, las peras, el durazno, higos y otros tipos de flores, plantas con flores, se hacen ese tipo de experimentos para que puedan tener un producto diferente, sobre todo mejorado, distinto y mejorado al primer producto, o sea, al producto anterior. Por eso que encontramos diferentes, como les repito, diferentes tipos de frutas. Naranja tangelo, peña, guando, igualmente las mandarinas. También hay diferentes variedades de mandarinas. Lo mismo ocurre con las uvas, lo mismo ocurre con las manzanas. Frutos dulces y carnosos hacen la diferencia debido a que se practica este tipo de opción vegetativa artificial. Y si es artificial, es asexual. ¿Comprendido? Entonces, tenemos aquí la reproducción asexual. Tenemos 3 clases, en 3 tipos. Unicelulares, por bipartición y gemación. Acá tenemos las células y tenemos aquí a las células y tenemos algunas amebas. En los animales tenemos que se da por gemación, fragmentación y partenogénesis. Gemación en las esponjas, fragmentación en las planarias y partenogénesis en algunos insectos como abejas y avispas. En las plantas es diferente. Tenemos los estolones en las fresas, tubérculos, la papa, bulbos, la cebolla, esquejes en el geranio y otra planta más. Cuando se corta y se planta de frente en la tierra, el plátano también ocurre, esquejes, y los injertos cuando ya es una mezcla de un árbol con otro árbol.
Agarras un árbol, cortas un pedazo, una rama y lo injertas en otro. Y sale un diferente tipo de fruto. Bien, chicos, gracias. Ya les estaré enviando la sesión de clase. No olviden de llenar las fichas y enviarlas al correo del portal. Ya estaré revisando y colocando sus notas. Cuídense y quédense en casa. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Chao.